Soy el pastor Juan José Gil. ¿Sabes? Uno de los temas quizá más apasionantes, más interesantes de la historia, especialmente al final de los tiempos, es el asunto de la guerra. Cobra una importancia muy grande en la actualidad porque vemos cómo las guerras han ido evolucionando, han ido cambiando, se han transformado de lo que conocíamos en la historia como la guerra tradicional o la guerra convencional. Se ha ido transformando en algo muy diferente. Merece la pena analizar estas cosas porque Jesús, cuando le preguntaron los discípulos cómo sería el final de los tiempos, qué estaría ocurriendo en el tiempo del fin, una de las cosas que él remarca en su descripción es las guerras. Guerras, rumores de guerras, nación contra nación, reino contra reino. Así que vemos que las guerras es algo así como algo permanente, es una constante a lo largo de toda la historia y no va a ser menos al final de los tiempos. Así que tanto en el profeta Daniel como en Apocalipsis, si indagamos un poco en sus textos, nos encontramos con que las guerras están muy presentes al final de los tiempos. Las guerras, especialmente en el capítulo 11 del profeta Daniel, las guerras del fin, las guerras del final, tienen una enorme relevancia. La gran pregunta para nosotros es, cuando oímos de guerras en el pasado y escuchamos de guerras hoy, ¿qué tienen en común? Yo diría que hay cosas que están como en el trasfondo de toda guerra. Por una parte es la codicia del que las inicia, es decir, está buscando un bien propio, está buscando el lograr algo para ellos, para su país, para su clase, beneficios económicos, beneficios territoriales, beneficios de control, de poder, etc. Eso parece como que sea una permanente a lo largo de toda la historia. Sin embargo, los motivos adyacentes o esas cosas que marcan de alguna manera la época, el momento histórico, eso varía, puede variar mucho. Me dejaría, si me permitís, si me dejáis, me gustaría llevaros a Daniel capítulo 11. Hay un versículo clave que Jesús va a citar también en Mateo 24, que es el versículo 31. Se levantarán de su parte tropas, y está hablando, estamos ya en plena vorágine bélica, podríamos llamarle así, del tiempo del fin. Y fijaros lo que dice, está hablando por supuesto del gobernante final, que conocemos como el anticristo. Luego Apocalipsis le va a llamar la bestia, porque ya no se trata solo de un personaje, se trata de los personajes, no de un anticristo solo, de los anticristos, que concurren al final de los tiempos para una guerra que yo entiendo que tiene una diferencia sustancial con el resto de las guerras de la historia. Lo vamos a estar viendo. Dice, se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. Esto es tan importante que Jesús lo va a remarcar como inicio de lo que conocemos como la gran tribulación. La gran tribulación, por tanto, es el resultado de una guerra. ¿Una guerra de qué tipo? Bueno, ahora lo veremos, pero una guerra que va a marcar un antes y un después. Añade esto, con lisonjas, y eso forma parte de la guerra. Hay una estrategia, diríamos, diplomática, una estrategia política que es señalada aquí. Con lisonjas seducirá a los violadores del pacto. Con lisonjas quiere decir con ciertas medidas políticas,
que tienen una intención muy clara, que es seducir, es poner de tu parte, de parte de una alianza en concreto, de tus alianzas, poner al máximo de países de tu parte. Y aquí vemos una estrategia que, repito, quizás sea de las más interesantes. Los movimientos políticos, los movimientos diplomáticos, las estrategias de tiempo de paz, que no es realmente tiempo de paz, sino que ya hay una guerra en marcha, que es la guerra que trata de poner a los países en alianzas. De esto nos había hablado Daniel también en el capítulo 2, de que al final de los tiempos, hablándonos de esa figura que Daniel descubre que el rey Nabucodonosor, el emperador Nabucodonosor, ha tenido, que es una imagen tremenda, una estatua inmensa, y esa estatua contiene un mensaje acerca del desarrollo de los distintos imperios que iban a tener una cierta relación con Israel y que acaba en los pies, en los dedos de los pies. Y nos dice claramente que así como el hierro no se mezcla con el barro, en aquellos días tampoco habría una mezcla mundial, sino que sí que habría alianzas mundiales. Alianzas, es decir, facciones que se van a repartir el territorio mundial y que van a concurrir en una gobernanza, en un gobierno final que conocemos como el gobierno de la bestia, que está descrito en Apocalipsis, principalmente en Apocalipsis capítulo 13. Vamos a ver qué nos está diciendo ahí. Entonces van a formarse alianzas en este tiempo final. Y ahora de pronto da un paso para ubicarnos a los creyentes, ubicarnos al pueblo de Dios, al pueblo de los santos, que también va a aparecer, como lo hemos visto en otras oportunidades, pero lo podríamos señalar aquí, va a aparecer la guerra, yo diría, santa, es decir, la guerra contra el pueblo de Dios, la guerra contra los creyentes, como una parte más de todo el desarrollo bélico, de todas las guerras que se han estado dando para conformar el gobierno final de la bestia o el gobierno mundial del anticristo. Dice, con lisonjas, repito el versículo 32, la primera parte, seducirá a los violadores del pacto. Pero el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Es decir, va a haber una acción por parte de los creyentes que en este momento se están levantando, esforzándose para tomar ciertas acciones. Hay algo así como un velo de preparación porque sabemos por las Escrituras que es el tiempo final, sabemos que es el final del ataque de la bestia de Satanás contra los creyentes y entonces hay una actividad en marcha. Ahora, cuando en el versículo 33 nos dice que los sabios del pueblo instruirán a muchos y añade que durante algunos días caerán, ya hay una acción de guerra, ya hay una actividad por parte de la bestia. Y ahora se citan 4 cosas que yo creo que van a marcar lo que sería la guerra o las guerras del fin del mundo, la guerra final, o las guerras, si queremos verlo en la amplitud que tiene. Fijaros que dice, a espada, y eso suena a una guerra de tipo convencional, de tipo tradicional. Las guerras siempre se han peleado más o menos en estos términos. Guerras en el frente, guerras sobre el territorio, guerras de frentes confrontados a base de armas
convencionales. La espada puede perfectamente marcar esa orientación. Por supuesto, todavía hay pueblos que utilizan en sus ataques internos o sus ataques vecinos este tipo de guerra convencional, la espada. Entonces, la espada va a marcar que en los tiempos finales también va a haber una mezcla de cosas convencionales y de cosas que se tienden a llamar de última generación. Y entonces aparece algo muy interesante, que es y a fuego. Claro, cuando nos habla de a fuego, ya nos está metiendo en una época posterior, en una época premoderna o moderna, que utiliza lo que conocemos como las armas de fuego. Y ahí están incluidas no solamente las armas como fusiles, como bazocas, como lanzallamas, como, en fin, una serie de armamento que ya tiene más características modernas, no solo premodernas, pero también modernas, las armas de fuego. Pero hay algo que nos conduce también a las armas de última generación, y son esas armas láser, es decir, armas que el fuego es provocado de una forma directa por la energía, por la capacidad, el voltaje energético, eléctrico, capaz de desarrollar por medio del rayo láser. Y entonces vemos que las guerras del fin, las últimas guerras en las inmediaciones del gobierno mundial de la bestia, no son solamente de armas antiguas, sino también de armas modernas o de última generación. Se estarán dando, es decir, hay armas convencionales y hay armas tremendamente modernas. Pero hay otras dos cosas que aparecen aquí. Cautividad, por supuesto, vemos que la cautividad se ha llevado a cabo a lo largo de todas las épocas. Es decir, pues los campos de prisioneros, los movimientos de masas, ya sean de refugiados, ya sean de prisioneros, la cautividad, el éxodo, los movimientos de personas que tienen que desplazarse de un lado a otro, van a estar presentes en las guerras del tiempo del fin. Va a haber lo que describe aquí con esta palabra, que es cautividad. Pero si vamos hacia el final de los tiempos, tal y como lo estamos vislumbrando desde nuestro tiempo, nuestra era, nuestra época, como queramos llamarle, la cautividad puede tener una connotación mucho más del final de los tiempos, del final de las guerras. Y me estoy refiriendo a los confinamientos, a establecer algo así como espacios, periplos, no sé cómo llamarle, que tiene más que ver con limitaciones de movimiento que otra cosa, porque el confinamiento es eso y porque también la cautividad tiene mucho que ver con eso. En la antigüedad, por supuesto, eran lo que conocemos como sitios, los sitios, los confinamientos que eran ejércitos rodeando un territorio para que nadie pudiera escapar de ahí. Bueno, pues de esta forma también podemos ver que la cautividad, el cautiverio o el confinamiento en zonas puede formar una parte muy importante de las guerras finales. Y luego nos habla de despojo, cautividad y despojo. Cuando hablamos de despojo, está hablando, ¿sabes? Me viene a la memoria lo que se escribe en la carta a los Hebreos, en el capítulo 10, cuando nos está refiriendo las
persecuciones, quizá persecuciones finales, que han existido en otro tiempo, sin duda que sí, pero que también estarán, porque habrá persecuciones en el tiempo del fin. En concreto estamos hablando de guerras que tienen que ver con una confrontación con los creyentes. Por tanto, también los podemos considerar una persecución. Y si lo unimos con lo que hemos leído en Daniel 11, que tiene que ver con el inicio de la gran tribulación y las guerras están envueltas, entonces sin duda estamos hablando de lo que acaba de citar aquí, despojo. Los bienes, leemos en Hebreos 10, el despojo de vuestros bienes sufristeis, dice el autor, con resignación, incluso con gozo. Habéis sido despojados de vuestros bienes. El despojo. ¿Qué tiene que ver el despojar a la población de sus bienes como una forma de guerra, como una forma de desposeerles de todo? Tiene eso que ver con lo que hoy entendemos como una forma de guerra, que una parte pequeña de la población, y presta atención a esto porque creo que es muy importante para entender el tiempo del fin, una parte elitista de la población es capaz de emprender una guerra de despojo, de quitar al resto de la población sus posesiones para tenerlos bajo control, bajo dominio, algo así como botín de guerra, algo así como marca de conquista. Es curioso. Fijaros la evolución que ha tenido entonces la guerra, pasar de la espada al fuego y del fuego, como acabamos de leer aquí, a la cautividad, al confinamiento, a la restricción de movimientos y al despojo, al ser desposeídos de todo. Interesante, para mí marca un antes y un después en lo que podríamos considerar el final de los tiempos o las guerras del final de los tiempos. Y lo que nos va a decir a continuación es que en su caída serán ayudados con un pequeño socorro y muchos se juntarán a ellos con lisonjas. Va a haber grandes movimientos de personas. Yo diría éxodos que son capaces de pasar por encima de esos confinamientos, pasar por encima de la desposesión, para, una vez desposeídos, convertirse en tribus, en nómadas, en movimientos que buscan refugios, que buscan seguridad, que buscan escapar de la destrucción, que buscan escapar de un control tan sumamente bestial como causará este gobierno final, este gobierno último de la historia. En fin, si vamos, no quiero alargarme mucho más, si vamos a Apocalipsis, ¿qué nos encontramos hacia lo que podríamos considerar lo último o el final o lo que nos conecta con el tiempo final, que son los sellos? Y aquí encontramos también 4 fases. Hemos visto en Daniel 11 espada, fuego, cautividad y despojo, y aquí nos encontramos con caballos, caballo blanco, caballo rojo, caballo negro, caballo amarillo. Y cada una de esas fuerzas también nos puede dar una orientación acerca de qué van a significar las conquistas del tiempo del fin o las guerras del tiempo del fin. Y entonces encontramos en el caballo negro, encontramos en el segundo caballo, encontramos hambre, despojo, yo diría, económico,
despojo de las reservas, de las materias primas, del comercio, de la economía. Todo eso está en el caballo negro. Perdón, en el caballo negro. Era el tercer caballo, el caballo negro. El segundo caballo es el caballo rojo. El caballo rojo nos habla de la espada, de nuevo, y nos habla de las muertes, es decir, de los muertos en combate, y es rojo precisamente como señalando este tipo de guerra que incluye espada, fuego y demás, y que acaba en conflictos bélicos propiamente dichos. Después estaría el caballo negro, que lo acabo de citar, que sería el tercero, y luego estaría el caballo amarillo, el caballo pálido, de la palidez de muerte, que significaría muerte o consecuencias de muerte por muchas otras formas de combate. Podría ser perfectamente las muertes que se han dado en un confinamiento, las muertes que se dan como una combinación por hambre, por incapacidad de buscar alimento, también por plagas, por epidemias, en fin, todo eso está, yo diría, señalado en el capítulo 6 de Apocalipsis 6. Y a veces lo he indicado al citar el versículo 6 también, Apocalipsis capítulo 6, versículo 6, y nos habla de un 6, al decirnos 2 libras de trigo por un denario y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. En otras palabras, estamos hablando en lenguaje apocalíptico, numérico, de los 6 concurriendo en esta etapa final de la historia del gobierno mundial, del gobierno de la bestia, del gobierno del anticristo. Así que no voy a tomaros más tiempo, pero sí quería dejaros esto como reflexión. ¿Qué piensas tú que está ocurriendo en la actualidad que nos pueda trasladar en esa dirección, pensando en algo que puede estar a punto de acontecer, ya que estamos en momentos muy críticos, muy claves de la historia, y que vemos como todo lo que ha significado avances, tecnología, todo lo que ha aparecido en los últimos años, fijaros que el siglo pasado ha sido el año de las grandes guerras y ha sido también, y lo está siendo el siglo XXI, como el año de los grandes avances bélicos, desde la geoingeniería militar al rayo láser, a la energía nuclear, en fin, a un montón de cosas que están hoy haciendo de cualquier conflicto a gran escala un momento realmente apocalíptico. En fin, os dejo la reflexión. Si tienes algo que piensas que podría ayudarnos a entender todo esto, ponlo en los comentarios. Que el Señor os bendiga.